Para nuestra audiencia, gente linda del Valle de Sianca, Valle de Calchaquí, Rosario de la Frontera, Salta Capital, con un tema en el que venimos tratando la migración venezolana a Latinoamérica y otros países, en donde verdaderamente nos conmueve esta situación por las circunstancias actuales, en primer lugar por las que atraviesa el planeta con el COVID y la precariedad por la que atraviesa nuestro país, en donde hay una gran cantidad de internados con muy pocas camas libres. Diríamos que hay un 20% disponible, y la migración de Venezuela a la Argentina y a otros países de Latinoamérica que están también complicados, como por ejemplo Chile, Perú, Colombia, nos pone en circunstancias difíciles. En realidad, también otra de las cuestiones importantes a destacar es qué va a pasar con nuestro país si esto que amenaza a la República, como la falta de independencia de los poderes y las cuestiones como la falta de respuesta de la justicia ante causas que tienen sentencias, y si bien tienen sentencias no hay condenas, o causas que están detenidas en donde no hay un proceso acorde en tiempo y forma como para que se cierre. Hay miles de ejemplos que podríamos dar que quedaron en la nebulosa, como el caso Nisman, como el tema de la AMIA, como el caso de las francesas acá en Salta, etcétera, que amenaza precisamente con lo que una república debería garantizar, y es que marche el poder legislativo, el poder judicial y gubernamental debidamente regulando las acciones y no en medio de las tinieblas. Esto que está pasando en Venezuela, que se dice que es una república y una democracia, pero que sabemos obviamente que no lo es por el movimiento migratorio de gente que sale desesperada a alojarse en los países vecinos y en otros que no son tan vecinos, es lo que nos atemoriza si es que el ciudadano argentino no despierta y toma las decisiones correctas cuando vaya a las urnas. La entrevista que vamos a tener es precisamente con un miembro de la Organización Internacional de Migraciones, es Julio Croci. Él tiene a su cargo la coordinación de procesos intergubernamentales de la Organización Internacional de Migraciones. En relación a esta Organización Internacional de Migraciones, quiero decirles que nace en el año 1951 y que depende de Naciones Unidas y tiene verdaderamente una gran cantidad de Estados miembros. Son 174 Estados miembros que tienen el estatuto de observador y oficinas en más de 100 países. Su función es promover la migración humana ordenada para el beneficio de todos, y en ese quehacer ofrece servicios, asesoramiento a gobiernos y a migrantes. Trabaja siempre en colaboración con asociados gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales. Y existen distintos tipos de migración: migración y desarrollo, migración facilitada, migración reglamentada, migración forzosa, etc. Hay necesidades y prioridades sobre la base de la evaluación del paisaje actual y de lo que la próxima década traerá consigo, con el fin de poder ofrecer una respuesta a las nuevas responsabilidades emergentes. Esa es una de las funciones que tiene la Organización Internacional de Migraciones, el diagnóstico de lo que podría llegar a ocurrir dentro de los próximos años. Hay 480 oficinas y suboficinas en países de todo el mundo, cuyas responsabilidades principales son analizar las cuestiones migratorias nacionales
y las tendencias emergentes. También planificar, desarrollar y ejecutar proyectos y programas respondiendo a las cuestiones y tendencias en coordinación y consulta con la oficina regional correspondiente. Argentina tiene una, la tiene obviamente en Capital Federal. Las oficinas regionales son las que supervisan, planifican, coordinan y apoyan las actividades de la OIM en la región respectiva. Y además tienen a su cargo la evaluación y aprobación de proyectos, el suministro de apoyo técnico a las oficinas de países, particularmente en lo que se refiere al desarrollo de proyectos. Las 9 oficinas regionales son en Dakar, para África Central y Occidental, en Pretoria, para África Meridional, Nairobi, para África Oriental y el Cuerno de África, en el Cairo, para Oriente Medio y Norte de África, en San José de Costa Rica, para América Central, la del Norte y el Caribe, en Buenos Aires, para América del Sur, en Bangkok, para Asia y Pacífico, en Bruselas, para Europa, en Viena, para Europa suboriental y para el Asia Central. Las áreas temáticas que la Organización Internacional de Migraciones tiene a su cargo son las emergencias humanitarias, la integración de migrantes, las asistencias de reasentamiento, el retorno voluntario y reintegración, política migratoria e investigación, la migración y género, la lucha contra la trata de personas, la migración y la salud, los migrantes y las ciudades y la asistencia al migrante cuando es recibido por algún país que tenga capacidad de alojarlo. Bien, hasta aquí con esta presentación. Nos vamos a un pequeño corte con nuestros auspiciantes y volvemos con la segunda parte de la entrevista realizada a Julio Croci desde la Organización Internacional de Migraciones, con sede actualmente en Panamá, y también con el registro de algunas circunstancias que ocurren durante el proceso de migración al que no quisiéramos llegar como argentinos, sudamericanos, porque hemos perdido a la República en Argentina. I heard that you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that Estamos haciendo obras para que Salta esté mejor. El nuevo nudo vial sobre la avenida Tabela trae más seguridad, genera mejor conexión y orden en el tránsito. Vamos a seguir trabajando para cuidarte, para que vivas cada día mejor. Desde el Consejo Deliberante trabajamos para brindar a los vecinos de la ciudad de Salta una mejor calidad de vida. La tarea legislativa se realiza a través de las reuniones diarias de las 14 comisiones permanentes y las especiales. En las sesiones ordinarias reciben luego sanción las iniciativas que dan respuesta a las necesidades de la comunidad. Conoce más de nuestra labor ingresando a www.cdesalta.gov.ar. Un consejo más cerca tuyo. Lo que antes nos demandaba días de trabajo, ahora lo hacemos en pocas horas. Gracias al nuevo equipamiento estamos optimizando las tareas municipales para que tengamos una ciudad más verde y limpia. Seguimos haciendo trabajos y obras de calidad para que Salta esté mejor. your dreams came true. Guess she gave you things. Es muy interesante esto que vos estás planteando. En realidad, justamente en esto que vos decís, que el aporte, el apoyo desde el profesionalismo, que no siempre son todos profesionales, pero bueno, si se da la posibilidad de que justo ahora que nos faltan médicos, especialmente terapistas, que es a donde hay una carencia total,
como estarás al tanto, Argentina está viviendo uno de los peores momentos y tiene un 85 a 90% de su capacidad de internación de terapia completa. Y en estas circunstancias, imagínate lo que significa para Argentina también recibir el flujo migratorio de Venezuela. Debe ser uno de los pocos países, Argentina, en donde tanto la cobertura médica como la educativa son gratuitas. Las universidades nacionales de Argentina están acá en el norte argentino, con muchísima, tenían cuando estaban las fronteras abiertas, estudiantes que venían de Bolivia y Chile porque tenemos excelente educación y el gobierno, a pesar de su crisis económica, les brinda gratuitamente a los países vecinos y con mucha generosidad que vienen de Brasil, pero especialmente de Chile y de Bolivia por el idioma, y también de Paraguay, una educación gratuita. Ahora, puntualmente, el COVID ha complicado las cosas, y yendo, digamos, a la pregunta puntual, ¿Argentina recibe algún tipo de apoyo de la Organización Internacional de Migraciones, apoyo económico? Porque hay muy pocas partidas para lo que es los equipos, por ejemplo, de bioseguridad. Estamos sin médicos terapistas y acá fueron afectados los residentes en Salta para todo lo que es el entubamiento de los que tienen un COVID-19 avanzado y no puede lidiar con su enfermedad en casa. Argentina recibe en ese sentido, y cómo se monitorea que el destino de ese aporte sea realmente para el sistema de salud. Sí, claro, la Oficina Nacional de OIM en Argentina, son las más importantes de la región, articula acciones con el gobierno argentino, principalmente con su socio estratégico, que es la Dirección Nacional de Migraciones, que es el ente con el que trabaja la temática migratoria. Y puntualmente en el tema COVID se han hecho varios proyectos en conjunto, proyectos que han sido financiados por OIM a través de los donantes, porque la OIM se financia a través de donantes, en la materia de salud y en la materia de integración y regularización migratoria. Sí, desde ya la OIM tiene ese mandato, que es el de apoyar a los estados receptores, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo. Y justamente esta situación, para dar respuesta a los migrantes y refugiados venezolanos, se ha creado una oficina especial de respuesta y un trabajo en conjunto entre ACNUR y OIM para dar respuesta a esta situación que en la región es uno de los puntos principales de recepción. Estamos hablando de más de 5,5 millones de venezolanos fuera de su tierra, de los cuales 4,6 millones están en Latinoamérica y el Caribe. Más o menos tenés una idea de los porcentajes que alojó Argentina, Colombia. Colombia parece ser la que más recepción tuvo, eso por una parte. Y la otra es, me pregunto, los otros países que están hasta, te diría, en mejor situación económica, donde hemos visto que tienen mejores oportunidades los venezolanos migrantes, como Estados Unidos, han alojado también migración venezolana. ¿Cuál ha sido su receptividad o no? No me queda muy clara la pregunta. La pregunta es si además de Latinoamérica, los venezolanos que migran a otros países logran ingresar, por ejemplo, sí, claro, países como Estados Unidos. Sí, sí, claro, y además en Venezuela, en su historia, es muy similar a la Argentina en la receptividad de flujos migratorios. En Venezuela hay una gran comunidad italiana, española, árabe, judía, y gran parte de los ciudadanos venezolanos tenían doble ciudadanía, como sucede en Argentina, la ciudadanía española, italiana y los países a los cuales habían podido acceder. Por lo tanto, hay una presencia importante de venezolanos en España, en Italia, en Estados Unidos y en otros países del mundo. Pero principalmente se aloja en Latinoamérica y el Caribe. Colombia es el gran receptor, con casi 2 millones de venezolanos en la actualidad, seguida por Perú, Ecuador, Chile
Brasil y Argentina. Son los 6 grandes receptores de la región. Y luego en el Caribe, Panamá es un gran receptor junto con República Dominicana. Julio, finalmente, ¿qué otro país está, si bien vos estás obviamente focalizado en Venezuela, pero estás en la Organización Internacional de Migraciones dependiente de Naciones Unidas, ¿a dónde más, en qué otros países vos podés detectar que hay movimiento migratorio producido por la falta absoluta de inclusión laboral, extrema pobreza y malas condiciones para sobrevivir? ¿Qué otro país se caracteriza, como hoy Venezuela, por estas circunstancias? Bueno, las migraciones son constantes, ¿no? Y los países, como el caso de Venezuela, en este caso es un ejemplo, o Perú mismo. En el caso de Venezuela, por ejemplo, es un país que se ha caracterizado en su historia como Argentina ser un gran receptor de migrantes. Y en este caso ha cambiado este flujo y hoy son expulsores de migrantes. Perú, al contrario, Perú ha sido un país que siempre ha tenido una gran presencia en el extranjero, con sus flujos migratorios en otros países, y hoy es uno de los grandes receptores de migración venezolana en su mayoría. Chile lo mismo. O sea, las migraciones son fluctuantes, hay países que son receptores y luego son expulsores por diferentes situaciones que suceden en su país, como Europa en su momento, ¿no? Hubo más de 100 años de migración europea en Latinoamérica, y hoy es la mayoría de la migración latinoamericana en gran parte va hacia Europa. Por lo tanto, la crisis que se puede asemejar a la crisis venezolana, la situación de los migrantes y refugiados venezolanos, es la de Siria, ¿no? Siria hoy encabeza los movimientos de movilidad humana con más de 6 millones de sirios fuera de su tierra, y hoy, lamentablemente en la región, debemos decir que Venezuela es el segundo ejemplo de cantidad de migrantes y refugiados fuera de su tierra. ¿Algo que decir sobre el África? Bueno, África es un continente que también tiene mucha migración interna, mucha migración intracontinental de países dentro del continente, y luego una migración histórica hacia Europa, pero también hacia Latinoamérica. En Latinoamérica hay una presencia importante de migrantes senegaleses, nigerianos en su mayoría, y es un continente que también tiene continuamente movimientos tanto intracontinentales como extracontinentales. Pero es interesante tener este dato de los países no siempre son receptores, sino hay veces que les toca también a su gente migrar. Las movilizaciones las migraciones tienen un nivel de pendularidad muy importante, donde algunas veces los pueblos necesitan, por la condición que están viviendo, necesitan migrar, y por otro lado, por su condición óptima o mejor condición, o por una cuestión de fronteras, o por diversos factores, son receptores. Por lo tanto, es muy interesante este análisis para entender que los países y las migraciones pueden ser muy cambiantes, y hoy podemos estar, el caso de Argentina es muy interesante también. Venezuela recibió una migración muy grande del año 76 al 83 durante el gobierno militar en Argentina, y luego 30 o 40 años después Argentina recibe venezolanos. Por lo tanto, es muy interesante tener esto en cuenta, de que no siempre los países son receptores, sino en algún momento de la historia también pueden ser expulsores. Acá, por ejemplo, en el norte y en Salta hubo hace 5 años una serie de situaciones de migraciones clandestinas, te diría, en donde se encontraron, y está documentado, de chinos que venían a trabajar y que no tenían ningún tipo de documentación. Yo no sé si realmente la OIM tiene acceso a ese tipo de movimientos en donde ya entramos en una trata laboral. Desde ya la lucha contra la trata y el tráfico de personas es parte de nuestro mandato, asistiendo a los estados en la temática. Son los estados los que en este caso investigan, los que en este caso a través de los diferentes poderes investigan y llevan adelante la lucha
contra la trata y el tráfico de personas, donde los principales víctimas, obviamente, son los migrantes y refugiados que, frente a su desesperación de poder salir de su lugar o encontrar una mejor vida, un número alto de ellos caen en estas redes. Por lo tanto, la OIM está comprometida en la lucha contra este flagelo, acompañando a los estados que en este caso son receptores de flujos migratorios. Muchísimas gracias, Julio. No sé si querés agregar algo más. Tal vez yo en esta especie de acompañamiento para una institución que me resulta nueva, la OIM, me he quedado un poco corta en términos de tu accionar. No sé si querés aportar algo más sobre el espectro que tiene y las actividades que llevan adelante desde ese lugar. No, creo que hemos hablado bastante en diferentes temáticas. La OIM es un órgano que este año está cumpliendo 70 años de acompañamiento a los estados a nivel internacional en la recepción, integración, protección de los migrantes en todos los países, y Latinoamérica ha sido un continente histórico de recepción de migrantes. Primero extracontinentales, como decíamos anteriormente, y actualmente intracontinental. Por lo tanto, para mí es una satisfacción poder estar hablando con ustedes en esta provincia tan linda como es Salta, que tanto queremos con mi familia. Saludar a nuestra amiga en común, Luján de la Torre, una gran trabajadora también de la OIM. Y a total disposición para cuando quieran ampliar información de la temática y dejar este mensaje, que las migraciones son un motor de desarrollo, que todos provenimos en Argentina, en su gran mayoría, somos hijos, nietos, bisnietos de inmigrantes, y la importancia de recibir, de abrazar, de acoger a aquellos que necesitan un nuevo lugar para poder desarrollar su vida, y que seguramente le va a devolver a esa sociedad con mucho trabajo, responsabilidad, y aportando al crecimiento de la ciudad donde vive y del país en general. Seguro. Y te aviso que ya me parece que nuestra amiga común, Luján de la Torre, se quiere quedar a vivir en Salta. ¿Cómo será la receptividad que tiene Argentina? Y queda pendiente este video de la Organización Internacional de Migraciones, que seguramente nos llegará cuando puedas, para que lo editemos junto con esta presentación tuya. La crisis migratoria de Venezuela es el éxodo más grande de la historia reciente de América Latina, y la emergencia sanitaria por el coronavirus ha empeorado la situación. La Organización de Estados Americanos, la OEA, calcula que el número de venezolanos que han huido de su país podría alcanzar los 7 millones este 2021. La gran mayoría se queda en la vecina Colombia y están en condición irregular. Por eso ahora el gobierno colombiano busca integrarlos a la sociedad y regularizar su trabajo con un estatuto de protección temporal para migrantes venezolanos, mejor conocido como EPTB. ¿Qué ventajas trae esto para los venezolanos y qué riesgo asume Colombia? Aquí te lo ponemos en contexto. La migración es un problema que se agudiza en todo el mundo. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, estima que 80 millones de personas tienen categoría de desplazados, es decir, personas que se vieron obligadas a huir por la violencia, la falta de recursos o por consecuencias del cambio climático. Según un informe de ACNUR del 2019, Siria, sumergida en una guerra civil desde hace 10 años, encabeza la lista de desplazados a nivel mundial, con 6,6 millones de personas. Venezuela está en segundo lugar, con un total de 3,7 millones, cifra que aumenta mucho más si consideramos no solo a los desplazados, sino que a la migración total. La OEA habla de 5,4 millones de migrantes y refugiados venezolanos, con fecha diciembre de 2020, y de ellos 1,7 millones está en Colombia. Donde la política migratoria termina contaminada por la xenofobia o por la negación, nosotros respondemos con fraternidad y con hermandad. ¿Cuáles son las ventajas del EPTB? El estatuto tendrá una vigencia de 10 años. En este periodo, los migrantes venezolanos pueden optar a un permiso de protección temporal. Con él, tendrán acceso al mercado laboral, los servicios de salud y a la educación. También van a poder cotizar en el sistema de pensiones. Suena genial, ¿no?
Pero ¿cuáles son los puntos débiles de una iniciativa como esta? El gobierno puede definir la terminación del estatuto antes de los 10 años, que las capacidades de la oficina son bastante limitadas, no tiene, por ejemplo, presencia en todo el territorio nacional. ¿Y qué hay de su implementación? El 56% de los venezolanos está en condición irregular. Muchos de ellos no tienen siquiera papeles para identificarse, lo que ya es un problema para cumplir con los requisitos. Para ese porcentaje solo pueden optar al estatus si comprueban que han ingresado al país como máximo el 31 de enero de 2021. Todos los migrantes en condición regular e irregular tienen que inscribirse en el Registro Único de Migrantes y además comprobar que no tienen antecedentes penales o investigaciones en curso. Antes de terminar, veamos un resumen de las ventajas y desventajas del EPTB. El Estatuto de Protección Temporal para venezolanos es un importante gesto hacia la población migrante y una medida pionera en la región. Las últimas respuestas de otros países han sido mucho más duras. Perú militarizó en su momento la frontera con Ecuador, mientras que Chile expulsó un grupo de indocumentados a Venezuela y Colombia. Estados Unidos, tras aplaudir el gesto colombiano, otorgó hace unos días un estatuto de protección similar que va a beneficiar a unos 320.000 venezolanos. ¿Podría servir de impulso para comenzar a regularizar a los millones de migrantes en todo el continente americano? Ha sido un gusto conocerte, Julio. Muchísimas gracias por tu participación. Y acá también desde este espacio para Salta y toda nuestra teleaudiencia, bienvenido. A partir de ahora, cuando quieras. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por dar este espacio para difundir esta temática. Muy bien. Y a nuestra teleaudiencia del Valle de Sianca, a nuestra teleaudiencia del Bordo, Campo Santo, también Valle del Lerma, Rosario de la Frontera, Valles Calchaquíes, Salta Capital. Gracias por acompañarnos. Hasta la semana que viene.